En este paisaje desolado y salvaje, con profundos barrancos abrasados por el sol y peladas montañas barridas por el viento, la vida se abre paso en forma de cactáceas, palofierros y otros arbustos protegidos con espinosas armaduras. Los opilotes, dueños del viento, se deslizan sin esfuerzo aparente en su patrullaje diario para limpiar de carroña las arenas del desierto. Entre sus matorrales habitan aves y serpientes de cascabel y toda la fauna característica de estas latitudes. Hace más de 300 años, los misioneros jesuitas, al seguir los pasos de los grupos indígenas cochimís, encontraron en estos parajes un oasis y se aferraron a él, conscientes de que podría ser fuente de prosperidad y supervivencia. Fundaron así una comunidad y la bautizaron como la Purísima Concepción de María Cadegomó. Cadegomó significa arroyo de carrizales. Fue aquí donde a finales de los 1800 llegó un hombre de extraordinaria fortaleza, tan fuera de lo común que al principio los lugareños desconfiaron de él, pensando que seguramente había hecho pacto con un ser oscuro. Con el tiempo se dieron cuenta de que era un hombre bueno, al prestar servicios invaluables a la comunidad. Decía mi papá, donde sale un fenómeno, ya no sale otro igual que él casi, me dijo. Allá a los muchos años puede salir, pero es raro, me decía mi papá a mí. Ellos llegaron de Guayaquil, Ecuador. Hubo un momento de la historia que se dio una concesión en la Baja California. La concesionaron a una empresa de Jacobo Les. Y en esos terrenos de la concesión, el capitán Howland encontró mucha horchilla. La horchilla, para los que no la conocen, es un líquen de cual se sacaba tintura para los casimires ingleses. Entonces, el capitán informó a una empresa en Guayaquil, Ecuador, Cobos y Monroy. Esa empresa que se dedicaba a comercializar la horchilla a Inglaterra. Les contó lo que había encontrado acá en Llanos de Magdalena. Entonces, trajeron en barco gente para el corte de la horchilla. El caso es que así llegó el fuerte aquí a la Baja California Sur, al corte de la horchilla. Cuando ya se abarató el precio por las tinturas químicas, ya no fue costeable a la empresa tener a esa gente aquí y está en el corte de la horchilla aquí. Y aquí los dejaron, no regresaron por ellos, pues para regresarlos a su patria. Aquí quedaron. Y buscaron así, como los misioneros, ¿no? Un lugar que pudieran ellos habitar con agua y tierra. Y así fue como llegó el fuerte aquí. Pues mi tío me platicaba que sí, me dijo, no era muy grande, me dijo. Pero era gruesito, me dijo, de espaldudo. Era moreno. Sí tenía bigote. Y las piernotas que tenía así, me dijo. De tan fuerte que tenía las venas gruesas aquí todo. Lo hacía fuerte. A veces con la pata pelada y a veces con unos guarachitos que caen, porque ni zapatos había en aquellos años, no había zapateros, no había nada. La fuerza que tenía en las piernas le permitía irse en trote. Agarraba un paso, pero ese paso no lo dejaba ir braceando. Él lo dejaba atrás a los que iban a caballo. Y en las cuestas, como las bestias se iban siguiendo la brecha, él se iba derecho y lo dejaba muchísimo atrás. Caminaba más que una mula.
llevaba a los enfermos a Mulegé. Me contaban a mí que le ponían una silla en la espalda, amarrada, y ahí le sentaban al enfermo con almohadones, con cobija, y se iba por la sierra a Mulegé, a Santa Rosalía, a llevar al enfermo. Oración fuerte, le dijo, ya está acomodada. Por aquí agarró, ya entonces agarró por esa vereda que viene al panteón, para ahí viajaba. Era en la puerta de la Purísima, por ahí. Los mecates que usaba eran de palma, que él los tejía, no sé qué él les hacía, dice, y hacía los mecates, amarraba su carga, se ponía un trapo, se ponía el mecate que venía de la carga y se levantaba. Como era muy pobre aquí, la gente hacían cualquier invento para trasladar. Cañadas pedregosas, montes y arroyos y subidas y bajaditas y mapas y tramos parejos y para venir caminando con una carga así, no creas que es cualquier cosa. De aquí nomás al pasar la sierra de aquí hay como unos 70 kilómetros más o menos. De aquí para cruzar derecho aquí a Santa Rosalía. Pues aquí un 16 de septiembre usaban cohetes para estallar, que estallaban en el aire, con cañuelas de pólvora. Y lo quiso elevar él, lo prendió, lo quiso elevar, pero estaba muy corta la cañuela. Y le tronó aquí en la mano y le despedazó la mano. Hijuela, y no había doctores en aquel tiempo aquí, no había nada. ¿Y en qué lo van a llevar? Porque no había más que llevarlo para Cachanilla. Y era en septiembre cuando hace más calor, señor, y más soles y más. Una cosa espantosa como se pone el calor. Pues de quién pues ocuparon al fuerte para que se lo llevara. Se lo echaron en la espalda y lo subieron por estas cuestas que están aquí. Y ahí va el camino. Es largo, subió la cuesta y agarró el camino, puro monte y monte, y se le murió allá. Se sangró en el camino, se regresaron con él. Y así, mucho. Estaban incomunicados esta gente, pues aquí. Aquí se enfermaban, morían y ya no los sepultaban y punto. Ahora no que lo sacan y todo eso. Ahora no. Antes no, pues. Algunos morían en el camino y otros lograban llegarlos al pueblo donde había doctor. Entonces más antes, cuando se enfermaba una persona, ahí la enterraban. De estar registradas 2,000 personas aquí en la misión, hubo un momento de la historia que fueron 184 por las epidemias, ¿no? Que casi se acabó la población. Ahora a uno le va a tocar. No hay doctor. Cuentan muchas hazañas del fuerte. Como quien dice, ese era el quehacer de él, pues el trabajo de él, ¿no? Cargar cosas pesadas y todo eso. 300 kilos. Han de haber sido más de 100 kilos. Por eso le pusieron el apodo del fuerte, ¿no?
porque él pues me decía, levantaba la carga que levantaba una bestia. Sí, es fuerte, no en todo servía, como era muy fuerte. Ya ve que 300 kilos es pesado. Cargaba de todo, le daban bestias para la leña y no las usaba, se traía la leña en el hombro. Que se dice que me miraban clarito cuando venía con los cargamentos de leña, cuando menos de achón, de cholla y pita, para atizarle a los casos de la caña donde hacían el piloncillo. Que se trajo un piano de Comondú a pie. Unos dicen que de Comondú, unos dicen que de Mulegé. Pero el caso es que el fuerte trajo un piano en la espalda. Mi mamá me dijo. Y cuando traía el piano, decía mi papá, nomás los puros pies se le miraban, decía dónde iba a caminar. De grande, pues el bulto del piano, los puros pies, decía él, se le veían. Ya verás. Decía mi tío que a mi tata, a mi abuelo, que se había traído una mesa de billar de Mulegé, se la trajo hasta aquí. Por arriba de la sierra. Había muchas personas trabajando en la sierra, ahí por donde pasaban, pues, y que escucharon como un grito así que se escuchaba. Y pensaron que era un animal. Como aquí a veces hay animales con la rabia. Ellos pensaron que era algún animal. Eso creyeron. Entonces se subieron a los árboles que había cerca ahí, grandes, pues, para los fierros o uñegatos, mezquites o algo, que fueran árboles grandes. Se subieron y que ya se acercaba ese grito así. Y ya vieron que era el fuerte, que el fuerte venía con la pizarra de la mesa de billar. Y que ya se bajaron y lo atendieron, le dieron agua, le dieron comida, lo atendieron, ahí estuvo con ellos. Y prosiguió su viaje. Fuerte era Flores, su apellido, José Flores, y su esposa era Nestora Panchana. Tuvieron muchos hijos aquí en La Purísima. Él era mi abuelo, pues, pero sé poco, nada más lo puro que mi mamá me platicaba así a veces, pues. Hacía unos guacales grandes de madera. Aquí le nombramos cacaistes, pero tenían guacales o un guacales. Y echaba a los niños todos ahí, la señora, y los caminaba como que si fueran en un carro. Los caminaba. Él no andaba ocupando bestias ni nada, él llevaba a la gente en el hombro. La señora y unos 3, 4 niños, chamacos. José Flores el Fuerte solía transportar a su familia a diferentes lugares, siendo la playa uno de sus favoritos, porque ahí el alimento abundaba. Para ello tenía que recorrer 35 kilómetros, soportando el calor extremo del desierto y sorteando los múltiples obstáculos del arroyo que utilizaba de guía para llegar al mar. La forma en que se transportaban les impedía cargar cobijas, y para protegerse en las noches frías del Pacífico, buscaban una zona donde la arena estuviera calientita. Hacían un hoyo y se enterraban ahí, dejando afuera solo la cabeza.
hasta que murió. Yo no sé en qué tiempo moriría, qué tantos años vivió, no sé. Aquí murió él, aquí lo enterraron. Todavía estamos aquí nosotros, los testimonios de mi generación, que escuchamos a las personas que lo conocieron, que contaron de sus hazañas verídicas, y por verídicas ha prevalecido a través del tiempo. Fue un hombre de carne y hueso que vivió aquí y que tuvo esa fuerza colosal. Fue cierto que algunas historias le han puesto un poquito de más. Eso ya es como la sal y la pimienta, pero de que existió, el fuerte existió. De que tuvo una fuerza colosal, es verdad. Hay muchas cosas que difíciles de creer. Esa gracia no la ha hecho nadie aquí. Le decía a mi nana Nestor, fuerte, le dijo, no quiere que te flote la espalda. No, le dijo, no, hay que comer, agarrar fuerza para la... Y así, el dar vuelta. La que es cierto fue cierto. Sí, esas crías que hay son de... La huella del fuerte en las montañas ha sido borrada por los años, pero sus hazañas viven en la memoria de los habitantes de la Purísima y han trascendido a la realidad para convertirlo en leyenda.